Hablamos y compartimos sobre la carta a los filipenses y los desafíos que esta presentaba. Ahora estamos con la carta a Filemón, otra de las cartas que nuestro apóstol Pablo escribe desde la cárcel, ya en su último periodo, en su último tiempo. Interesante porque esta epístola de la Filemón es una de las epístolas que trata a uno de los problemas que se suscitan, que se producen cuando el Evangelio de las Buenas Nuevas ingresa o hace su entrada en sociedades altamente clasistas y diferenciadas por el estatus, que los nuevos creyentes que pasan a formar parte de la iglesia naciente están compuestas por amos y esclavos. Es interesante que leamos esta carta, esta epístola de Pablo a Filemón, teniendo presente la sociedad en la que están insertas los protagonistas de nuestro relato, para ilustrar el problema y la posible solución implícita, porque si bien Pablo no da una solución, una respuesta a los que esperarían de Pablo pronunciarse en relación a la esclavitud y hacer una pública denostación del sistema clasista, él va más allá que eso. Voy a citar entonces un extracto de la introducción que plantea Luis Alonso Schocker en su introducción al libro de Filemón en la Biblia de nuestro pueblo. Él dice que Filemón era un cristiano de buena posición, quizá convertido por Pablo. Su esclavo Onésimo se había escapado por alguna culpa y había ido a parar a Roma, donde Pablo le ofreció refugio y lo convirtió. La fuga de Onésimo era un delito y este merecía una pena, y Pablo podría resultar cómplice al acogerlo. Es interesante lo que dice Choque, dice que Pablo no intenta resolver la cuestión por vía legal, tampoco intenta cambiar la estructura jurídica de aquella época y cultura, sino más bien traslada el problema y su resolución al principio cristiano de amor y la fraternidad más fuerte que la relación jurídica de amo y esclavo. Ustedes justamente debían realizar una investigación sobre la esclavitud en la sociedad grecorromana de la época, cuando Pablo escribe, y hacer un alcance sobre estos dos aspectos. Cómo se resuelve este tema de la esclavitud y qué es lo que hace Pablo, específicamente en esta carta. En relación a la paternidad literaria, existe un consenso general entre los eruditos al aceptar esta carta como paulina, por el estilo y el contenido que son característicos de Pablo. El apóstol escribió esta breve epístola mientras estaba encadenado, encontramos los versículos 1-9, que leo. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y el 9 dice más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Probablemente estaba prisionero en Roma, eso lo encontramos en Hechos 28, 26 al 31. Esta epístola está dirigida a un creyente llamado Filemón. Algunos comentaristas piensan que Filemón, a quien va dirigida esta epístola, vivía en Colosa, porque los mismos nombres de personas que se encuentran en las cartas a los colosenses también están en Filemón. Por ejemplo, tenemos a Timoteo, tenemos también a la hermana Apia, a Arquipo, también está en el verso 10 Onésimo, de quien habla. El verso 23 habla de Epafras, y el 24 nos habla de Marco, Aristarco, Demas y Lucas. Si nosotros vamos al libro de Colosenses, vamos a encontrar que se encuentran los mismos nombres. Capítulo 4, verso 9 y 10, nosotros tenemos a Colosenses 4, tengo aquí 9 y 10, tenemos déjenme buscarlo, a Onésimo, también Aristarco, o saluda a Marcos, ¿ya? Después tenemos en el verso 12, tenemos a Epafras, en el verso 14 tenemos a Lucas, al médico amado y además, y en el verso 17 a Arquipo, que son justamente las personas a quienes está mencionando el apóstol Pablo en su carta a Filemón.
El apóstol Pablo envió juntas las dos cartas, al parecer por mano de Tíquico. Eso lo tenemos ahí en Colosenses 4, del 7 al 9. ¿Cuál es el contexto histórico, cultural y social de nuestra carta? La ley romana tenía que tratar el doble estado de los esclavos. Por naturaleza, ellos eran personas, pero desde un punto de vista económico eran considerados una propiedad. Por lo tanto, y debido a esto, Pablo estaba obligado a devolver a Onésimo a Filemón bajo serias multas si no lo hacía. Sin embargo, por otro lado, Pablo, como buen judío, había actuado de acuerdo al mandato de la ley señalado en Deuteronomio 23, 15 y 16, que señala: no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. Es interesante porque nuestro apóstol está entre estos dos mundos, la ley romana y la ley judía, y él resuelve dentro de estos contextos. Los esclavos, además, en la época de Pablo, en la época en que Pablo escribe esta carta, podían trabajar para obtener su libertad. Eso significa de que eh, Onésimo aparentemente ya contaba con ciertos recursos, contaba entre su honorario, probablemente un ahorro para poder salir. Económica y socialmente, y en cuanto a libertad para determinar su futuro, estos esclavos estaban en mejores condiciones que la mayoría de las personas en el Imperio Romano, porque además tenían recursos, ellos podían ahorrar, porque vivían en la casa del amo, podían tener recursos para finalmente comprar su libertad. Entonces, bajo este prisma, bajo este contexto, nosotros estudiaremos nuestra carta y veremos las demandas que está haciendo Pablo a Filemón en relación a Onésimo por la situación que se ha producido. Nuestro bosquejo de la epístola a Filemón la dividimos en tres secciones, que será el prólogo epistolar, luego el cuerpo de la carta y donde se desarrolla el problema, y para finalmente terminar con el final epistolar, que es habitual o tradicional en las cartas de Pablo. ¿Cuál es el tema, el carácter y el tono de la carta? El tema corresponde al asunto, a la idea principal o intención que tiene el autor. Por ejemplo, la organización y el ordenamiento de la iglesia en Creta. Eso tenemos en relación a la epístola a Tito. Pero acá, ¿cuál es el tema de la carta? En este caso sería la solicitud a Filemón de actuar en relación a Onésimo como si fuera el mismo Pablo. Es actuar bajo la conducta de un nuevo creyente en una nueva sociedad, ya no una sociedad romana y no una sociedad judía, sino una ciudadanía que está gobernada por los principios del reino, en donde está el amor, la comprensión y el perdón. Seguimos revisando cuál es el carácter de esta carta. Es una carta aparentemente privada que saca a la luz un asunto delicado. Eso lo encontramos del verso 10 al 15. El asunto delicado es de cómo resolver esta situación de Onésimo. La cuestión a solucionar involucra a toda la comunidad, porque el proceder de Filemón, que aparentemente, como es un hombre de bastantes recursos, en cierta manera es en su casa en donde se desarrolla la comunidad creyente o la iglesia que está funcionando en ese lugar. Entonces la decisión que él tome tendrá una repercusión como líder para toda la comunidad. Y también del 23 al 24 tenemos los testigos de interés por el destino de Onésimo, son las personas mencionadas en la despedida, que son los que han estado con el apóstol Pablo también en la cárcel. El tono es de ternura y discreción, mucho tacto, y se observa una dialéctica en la forma en que Pablo se dirige a Filemón, preguntas y respuestas, a veces bastante retórico. El desarrollo del contenido nosotros tenemos desde el prólogo epistolar hacia, de acuerdo a como lo teníamos planteado en el bosquejo. Antes de avanzar, sí es menester decir que el apóstol presenta una defensa en base a la amistad y el amor que Filemón le profesa a él, y no como una imposición en base a su autoridad apostólica.
Siempre en este caso se estilaba en las cartas entre amigos, porque en esto se está considerando que Pablo está considerando a Filemón no solamente un discípulo o alguien que se convirtió bajo su ministerio, sino que también un amigo. Entonces se estila en la correspondencia de la época, según se lee en los libros de historia, que las palabras o los elogios tienen en cierta medida una solicitud escondida. Y es interesante porque Pablo no le impone una conducta, sino que hace ver la nueva conducta como ciudadano del reino, donde la amistad y el amor debe prevalecer. Y también la amistad y el amor que le profesa a él como apóstol debe ser la misma que le debe profesar a eh, Onésimo. Entonces es interesante porque cuando Pablo lo tiene en la cárcel, Pablo está ahí con Onésimo, está en un compartir como hermanos en Cristo y es la misma relación que Pablo espera que Filemón tenga hacia su esclavo Onésimo. Pablo se centra en el tono de generosidad al poner su condición actual como ejemplo de sacrificio. Pablo dice, yo me pongo como, soy como prisionero de Jesucristo, estoy cautivo, estoy atado, y también Timoteo. Él mismo se pone como en una situación de sacrificio, de que él todo lo está haciendo pensando en la extensión del reino. Los destinatarios, nosotros tenemos acá a Filemón, que es el amado, es colaborador, y también la Apia, la amada y Arquipo, que son compañeros de milicia, compañero de armas, un título que hace suponer que podría ser el pastor de la comunidad. Y también a otro destinatario sería la iglesia reunida en casa de Filemón. Luego viene la bendición de entrada, que es habitual en Pablo. En el exordio nosotros tenemos un elogio de la fe y el amor de Filemón. Pablo empieza a referirse a su amigo en cómo se recuerda de él. En el verso 4 dice, doy gracias a mi Dios haciéndome siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque, en el 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Hace un elogio, reconoce la fe y el amor de Filemón. Señala que la fe que comparte Filemón y Pablo conduzca al primero, en este caso a Filemón, a mayores profundidades en la fe cristiana, que reconoce que él tiene amor, pero le invita a que tenga un amor mucho más profundo. También que esta comunión cristiana conduzca a Filemón en la verdad y que la manera de compartir generosamente todo lo que posee conduzca a Filemón al conocimiento de las cosas buenas que conducen a Cristo. Pablo le pide al hombre generoso que sea más generoso, que aprenda más y más de Cristo, que reconozca todo el bien que está en su poder hacer por Cristo. Si ustedes se fijan, Pablo está apelando primero a la buena voluntad, al amor, a la generosidad que siempre ha manifestado Filemón desde el momento en que él se convirtió a Cristo. Luego, en su carta hace esta expresión dentro de la oración para que la manera de compartir, en relación a la manera de compartir, dice para que en tu conducta sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Sea eficaz en el conocimiento, que se vuelva, que llegue a ser, que resulte, que sea eficaz, que sea activo, que sea productivo en el conocimiento, en el reconocimiento, y esto implica una decisión también de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí en su epístola a Filemón? Está reconociendo la acción de él, y en el verso 6 dice lo que estábamos señalando recién, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, para que la acción de tu fe sea concreta
en cómo debes proceder. Ya aquí está introduciendo la solución al problema que se ha suscitado. Luego en el verso 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Como en otro tiempo tú has confortado a los santos, Onésimo ahora también es un santo, por favor, consuela y confórtalo también a él. Incluso le agrega esa frase que veremos más adelante, como si yo mismo fuera el que a quienes tú estás confortando. Luego plantea el problema eh, del verso 8 al 14. Pablo dice o señala que por vía de su autoridad apostólica, Pablo podría imponer su curso de acción para resolver el asunto. Debido a que Filemón es un discípulo, como algunos comentaristas lo señalan, Pablo deberá imponerle a Filemón una conducta y él deberá actuar. Pero Pablo prefiere renunciar a sus derechos para beneficiar a otros. Además, Onésimo ha ganado mucho en valor para Pablo y además Onésimo podría representar a Filemón ante Pablo. Finalmente, aunque le da todas estas soluciones posibles, Pablo prefiere que Onésimo cuente con su dueño. En el versículo 14, ¿qué es lo que dice? Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es interesante a lo que está apelando Pablo acá, porque está rompiendo toda la estructura de la sociedad. Aún en esta nueva iglesia que tiene creyentes de diferentes estratos, todavía en cierta manera al parecer se mantienen estas diferencias de clase, pero Pablo está apelando a que en este caso, y que va a marcar en cierta manera un precedente, se actúe de otra manera. No se trata, el problema es que no se trata de abolir la esclavitud, sino más bien establecer y ejercer un nuevo patronazgo mesiánico de servicio en lugar del sistema de patronazgo y clientela. Los patronos eran los poderosos que ejercían un patronazgo de provecho propio para sí mismos. ¿Cuáles son las propuestas del apóstol Pablo? Dice algunas consideraciones. Pablo, estando en prisión, engendró a Onésimo para la fe, en el verso 10, y quisiera retenerlo como colaborador de su misión. Interesante. Dice, yo quisiera retenerlo conmigo, dice en el verso 13, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. ¿Cuánto más nosotros pensamos acá que Filemón a lo mejor querría prestar ese servicio, pero no puede? Pero Pablo le está diciendo, pero déjame a Onésimo, envíamelo tú, para que supla mis necesidades como si fueras tú mismo. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Pablo? Entonces Pablo espera de Filemón la acogida, sin represalias y sin limitación alguna de su esclavo Onésimo en la casa que preside y en la comunión cristiana que se congrega allá. Además, espera que sea recibido como un miembro de pleno derecho, como si fuera un hermano. Del 16 al 19 dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es interesante como a la apelación que está haciendo Pablo aquí a esta nueva forma de proceder en esta nueva sociedad que es el reino de Dios. Pablo espera que Filemón libere a su esclavo y se lo devuelva para que sea su colaborador en la misión, ocupando el lugar de Filemón. El apóstol, más que invocar la abolición de la esclavitud, aprovechando la oportunidad, busca establecer un nuevo patronazgo mesiánico. Onésimo podría representar a Pablo ante Filemón. En el 18-19 que leímos, Pablo se compromete a saldar su deuda y finalmente le pide a Filemón que se vuelva Onésimo, como si tú mismo, Filemón, fueras la persona de Onésimo el que me está sirviendo. Es interesante cómo lo está planteando acá el apóstol en esta carta. Incluso en el verso 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo.
Y finalmente dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Es interesante leer y releer esta carta entendiendo el contexto, entendiendo la cultura, entendiendo el alto valor que tenían los esclavos, la situación de los esclavos, que no era una situación deprimente, sino que era una situación bastante preciada, y que en medio de toda esta cultura, esta sociedad, el Evangelio está penetrando y está derribando en cierta medida las barreras sociales y está instaurando una nueva forma de trato, que es el amor y el respeto por mi prójimo. Ya no como mi posesión, sino que todos los creyentes como posesión de Cristo y por lo tanto hermanos unos de los otros. Es interesante. Bueno, hasta acá quedamos con la carta de Filemón y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.